El rompimiento de la coalición de gobierno, dispuesto directamente por el señor presidente de la República, por supuesto todo el escenario de la votación ayer con las justas para que continuara el debate de la reforma a la salud y la petición protocolaria del presidente a muchos de sus ministros de que presenten la carta de renuncia, ministros que había dicho el senador Roy Barreras estaban quedaditos en pasar las reformas. Nos vamos acercando al año y apenas una, además de la tributaria, por supuesto, apenas una de las gruesas, de las potecudas en debate en el Congreso. Senador Roy Barreras, presidente del Congreso, buenos días. Gustavo, buenos días a su equipo, a todos los oyentes de Caracol a lo largo y ancho del país esta mañana. ¿Le duele lo que está pasando con la coalición de gobierno o no? Me preocupa sobre todo. Cualquier gobierno en cualquier sociedad necesita tener y transmitir estabilidad a los ciudadanos para ofrecer tranquilidad en los procesos de gobierno. Y esa estabilidad se construye sobre dos columnas, sobre dos pilares, la gobernabilidad y la favorabilidad. Si un gobierno debilita cualquiera de esas dos columnas, es un gobierno que no logra impulsar las reformas que quiera impulsar. No hay un solo oyente de Caracol, estoy seguro, que no esté seguro de que hay que hacer unas reformas sociales para que este país no sea tan injusto, que hay que ofrecerle un mínimo vital pensional a los viejos, que hay que garantizarle futuro a los jóvenes, que hay que mejorar el sistema de salud. En eso hay consenso. Por eso, en esta situación que es inédita, porque yo no recuerdo ningún gobierno joven que apenas 8 meses decrete la finalización de una coalición de gobierno, pues hay que transmitir un mensaje de estabilidad, de sensatez y sobre todo de unidad nacional. Los gobiernos en cualquier sociedad democrática gobiernan para todos, en el caso de Colombia para 50 millones de colombianos. Y por supuesto, yo invito a mis compañeros en el Senado, en la Cámara, a que esta situación inédita se revise con profunda tranquilidad, que no se derive hacia más pugnacidad social ni más conflictividad. El arte de gobernar es hacer consensos y transmitir en paz en las reformas que necesita un país. Estimular la conflictividad por no manejar estas crisis con tranquilidad no sale bien, porque puede derivar en más confrontación social. Y los gobiernos tienen la voluntad, el deseo, la obligación de mantener estabilidad en su sociedad y no inestabilidad. Ahora, debo decir también que el presidente Petro ha explicado su decisión diciendo que sectores del Congreso no acompañan el voto mayoritario de los colombianos por el cambio. Y allí yo debo hacer una reflexión. El voto mayoritario de los colombianos, 11 millones y medio frente a 10 millones y medio largos, es un triunfo que nos contiene. Digo, contiene a quienes tenemos un origen liberal, particularmente en mi caso, a quien proviene de un legado de defensa de la paz y del buen gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. En esa condición llegamos a la coalición. Ganó el pacto histórico que es, hoy debo recordarlo, una coalición de centro-izquierda, en que de 8 millones de votos que sacó el presidente Petro 4 o 5 años atrás, subió a 11 millones y medio, porque recorrimos el país con banderas liberales que implican derechos, libertades individuales, libre comercio, diálogo, respeto por las instituciones. Yo no tengo otra posición y es mi obligación que mantener esa posición de estabilidad, de respeto institucional, de llamado a la tranquilidad y a la unidad, que no se conviertan las palabras en pugnacidad social en las calles, porque es un escenario indeseable para Colombia que además no resuelve el cambio que sí merece ese justo reclamo popular. Senador, cuando el presidente está molesto y llama al apoyo de las masas, pero lo hace de una forma que exaspera a muchos que dicen está saltándose los caminos de la democracia, es decir, los campesinos que tienen que salir ya y levantarse, la gente que tiene que ir a las calles, está como en el título de su nuevo libro, ¿está el presidente bailando con la muerte? Pues yo creo que hay una línea muy delgada que puede significar un resbalón hacia escenarios de caos. Yo tengo que recordar hoy que cualquier gobierno, en cualquier sociedad democrática, lo reitero, gobierna para la totalidad de sus ciudadanos, en el caso de Colombia para los 50 millones de colombianos. Lo dije el 7 de agosto en el discurso de posesión del señor presidente. Nosotros no podemos gobernar y el Congreso no puede ser vocería solo de los 11 millones y medio que ganamos
y reitero que ganamos con ideas también de centro liberal, sino que hay 10,5 millones que no votaron por nosotros y en democracia también tienen legitimidad. Y hay además 50 millones de colombianos que merecen un gobierno que transmita certidumbres, estabilidad, escenarios de solución dialogada a los conflictos. ¿Qué es la paz, Gustavo? La paz es la solución dialogada a todos los conflictos sociales y cuando nos toca a los conflictos armados. Pero esa solución dialogada no se logra si se generan más pugnacidades. Esta no es una sociedad, nuestra patria colombiana, que se pueda dividir entre amigos y enemigos del cambio. Tiene que ser una sociedad que sienta que todos los colombianos mejoran su calidad de vida gracias a reformas necesarias que tienen que ser naturalmente concertadas en cualquier democracia y no impuestas. Y ese es el camino al que nosotros hemos llamado. Costó mucho trabajo construir la coalición de gobierno. Yo recuerdo que la sociedad colombiana celebró el hecho de que la posesión del señor presidente implicaba la coalición de gobierno más grande con la que se posicionó cualquier presidente. Gracias a ella aprobamos una reforma tributaria que le brinda recursos al gobierno para cerrar la brecha social. Hay que seguir en ese camino y por ahora intentar mantener la unidad. Yo haré lo posible por mantener unidad alrededor de las instituciones y evitar escenarios de conflictividad social que en cualquier caso saldrían muy mal. Pero, senador, ¿no será que también lo que ha ocurrido es que el presidente, o se lo pongo con un ejemplo práctico, senador, usted ha manifestado en otros momentos de esta discusión de la reforma a la salud algunos cuestionamientos o dudas sobre, no digo su trámite, sino el articulado, y le ha parecido que se puede cambiar el sistema, pero que no hay que acabarlo como sugieren algunos. Si usted hubiera estado en la posición de uno de los partidos de ayer, de tener que tomar la decisión de apoyar o no ese primer texto de la reforma, ¿usted qué hubiera decidido? Bueno, mi posición es clara y conocida. En esta reforma, como en todas las reformas y políticas públicas, se necesita concertar en el escenario natural de la democracia, que es el Congreso, donde están las voces de todos y de todas, de los campesinos, de los indígenas, de los afros, de la oposición, de los conservadores, de los liberales, de los independientes. Ahí es donde están las voces de todos, de los verdes, y esa vocería es democracia representativa liberal. Cuando se tramitan las reformas, le pongo el ejemplo más cercano en la que se ha convertido como el detonante de esta crisis, la reforma a la salud. Llevan más de 3 meses en discusiones que no dudo calificar de estériles afuera del Congreso, que no han logrado consenso. Llevan una semana tramitando el Congreso y ya se avanzó en el primer debate. Es decir, es el escenario natural del Congreso el que permite que las reformas se hagan realidad para el bien de los colombianos. No se puede deslegitimar ese escenario porque es el escenario de la democracia representativa. Y en el fondo lo que hay es, digamos, una diferencia entre dos corrientes de pensamiento universal, la democracia representativa liberal y la democracia directa, que implica que no haya instituciones en el centro entre el gobernante y el pueblo gobernado. Nosotros creemos en la democracia representativa, en las instituciones, en el Banco de la República, en las Cortes, en el Congreso, en los medios de comunicación, en las instituciones privadas, en los gremios, en el empresariado. Y esa institucionalidad se ha construido con mucho esfuerzo. Toda esa institucionalidad tiene que saber que Colombia necesita cambios y que es un país injusto. Pero esos cambios se tramitan con sensatez y moderación. No puede dividirse el país entre amigos y enemigos del cambio, porque esas pugnacidades en una sociedad que ha sido lastimada por tantas violencias, pues son echarle un poco gasolina a las hogueras. Doctor Roy Barreras, usted ha estado muy preocupado por los tiempos en el Congreso. ¿Le va a alcanzar el tiempo al gobierno para tramitar esta reforma a la salud? Pues mi obligación es meter pie en el acelerador, ofrecerle a los colombianos soluciones reales que son las reformas. Las soluciones reales no son los anuncios, no son los discursos, no es la agitación. Las soluciones reales son las reformas que implican cambios en la estructura del Estado para bien de los colombianos. Se llaman reformas constitucionales y legales. Yo he llamado desde el 20 de julio a que se presenten las reformas a tiempo. Como bien dijo algún analista, pues solo una, que es la reforma de la salud, empezó su trámite realmente ya hace una semana. Las demás aún no empiezan su trámite, estando ya a puertas de mayo. Pero el problema ya no es el cronograma. El problema es la crisis inédita que se suscitó el día de ayer con el anuncio del señor presidente de declarar muerta a la coalición. Yo creo que hay que intentar la reanimación de ese espíritu de unidad y de cambio que haga posible que las reformas avancen.
trasladar la pugnacidad de las calles al Congreso no resuelve nada ni para los campesinos, ni para los indígenas, ni para los desempleados. La gente necesita soluciones más que agitaciones. Mire, presidente, usted siempre es un tipo sincero y directo en todas las conversaciones que hemos tenido con 6 AM. Aquí varias veces usted les había jalado las orejas a los ministros por estar allá morrongos y no mandando los importantes proyectos de ley para las grandes reformas. Ahora el presidente les pide la renuncia protocolaria. ¿Quién cree usted que debería irse? ¿A quién cree usted que el presidente debería aceptarle la renuncia en materia de reorganizar la gobernabilidad? No, yo tengo que ser profundamente respetuoso del fuero presidencial, pero coincido con usted en un llamado reiterado. Uno creería que un gobierno reformista que tiene la voluntad y la representación del cambio, que debo insistir, nos incluye a quienes tenemos un espíritu liberal, que hicimos parte del triunfo y de los 11,5 millones y también ganamos las elecciones con estas banderas, de un cambio moderado y sensato, pues esperaría que los ministros el 20 de julio del año pasado hubieran tenido listas sus reformas. Y la verdad es que hoy apenas tenemos una en trámite y las demás no han empezado su debate porque se radicaron tarde, y eso hay que decirlo con claridad. El Congreso no ha sido lento. Han sido ministros que apenas radicaron hace unas escasas semanas sus reformas después de haber pasado 8 meses. Ahora, nos quedan en la práctica 8 semanas. Si los ministros se concentran en el Congreso y logran sacar adelante, por ejemplo, la reforma pensional, 3 millones de colombianos hoy no tienen futuro pensional, necesitan un mínimo vital pensional. El sistema de pilares es bueno, ha tenido consensos y puede lograrse una buena reforma pensional necesaria, pero para eso se necesita unidad, diálogo, coalición, deseo común de aprobar las reformas y no pugnacidades que ponen en riesgo no solamente el cambio, que son las reformas, sino la estabilidad de la sociedad. Colombia requiere más que nunca en esta hora mensajes de estabilidad, de tranquilidad, de cambio sensato, y es mi obligación hacer lo posible por mantener ese llamado a la unidad nacional y no a la división entre amigos y enemigos. Bueno, como usted es gran animal político, no le insisto con nombres, pero más o menos ¿cuántos ministros cree que deberían cambiar? ¿Qué número de ministros? Yo creo que conociendo un poco, no mucho, al presidente Petro, que apenas lo he conocido en estos 2 años largos desde que le acompañamos en la campaña, él seguramente terminará haciendo unas rotaciones en el gabinete y seguramente hará un par de cambios. Pero las rotaciones también refrescan el gabinete. Yo dije en estos micrófonos y en otros hace varias semanas que iba a ser necesario refrescar el gabinete. Ahora, suponía, como suele ocurrir, que se hiciera al año de gobierno, cumplido el 7 de agosto, no tan temprano y no a una semana de aprobar el plan de desarrollo, pendiente la adición presupuestal, pendiente apenas la erradicación de la reforma del Sistema Nacional Ambiental, fundamental para el cambio climático. Es decir, estamos en la mitad del río, de un río torrentoso, y cambiar caballos a la mitad del río no suele ser lo usual, ni lo aconsejable, pero bueno, si van a cambiar caballos en la mitad del río, pues que sean los caballos que tengan el paso firme, estable y acelerado que se necesita para poder convertir las reformas en el cambio real que quieren los colombianos. Repito, los colombianos requieren soluciones, Gustavo, soluciones, y las soluciones se construyen de manera consensuada. Las soluciones no son anuncios, las soluciones no son agitaciones, las soluciones no son pugnacidades, las soluciones son reformas concertadas que mejoren la vida de los colombianos. Eso merece la gente que nos escucha. Reformas reales. Claro que hay que mejorar el sistema de salud para que las citas no se demoren 6 u 8 meses. La reforma original no planteaba nada para resolver eso. Puede lograrse una reforma que resuelva eso y otros asuntos como las zonas más desprotegidas de Colombia y la prevención en salud, aquello en lo que todo el mundo está de acuerdo. Claro que hay que construir un sistema de pilares pensional para darle a esos 3 millones de colombianos un mínimo vital pensional. Por supuesto que hay que garantizarle protección social a los desempleados y a los irregulares, a la gente informal, que nadie le protege hoy su seguridad social. Bueno, hagamos esas reformas en un espíritu de diálogo y no agitando pugnacidades en las calles que pueden, me preocupa mucho, derivar en escenarios de violencia callejera que no necesita Colombia en esta hora. Presidente, ¿usted cumple el 27 de noviembre? El 27
7 de noviembre, sí, señor. No, grave, delicado el asunto, le cuento, porque es que usted como presidente del Congreso necesita que le envíen de regalo ya muchos extintores y no alcanzamos hasta noviembre. Extintores para apagar incendios. El mensaje a mis compañeros senadores, también a los analistas, a los representantes a la Cámara, en esta crisis que es inédita, porque hay que recordar, lo hemos dicho, que hay un gobierno que apenas a los 8 meses decreta el fin de su coalición de gobierno. Hay que mirarla con calma, con tranquilidad. ¿Queremos que el país sea más justo? Claro que sí. ¿Hay que hacer reformas? Por supuesto que sí. Por eso aprobamos la tributaria para que hubiera recursos para cerrar esa brecha social. Pero no puede cambiarse el espíritu de cambio por una pugnacidad y división en la sociedad colombiana que termine en ciclos de violencia. Es que Colombia ha tenido largos ciclos de violencia. Un gobierno que impulsa la paz, la que creemos y acompañamos, no puede generar o acompañar posiciones que, en lugar de generar unidad, generen división. Mensaje de unidad, de estabilidad es lo que cualquier gobierno necesita para gobernar y necesita transmitirle a la sociedad colombiana. Estabilidad, certezas, tranquilidad. Presidente del Congreso, Roy Barreras, muchas gracias, presidente, muy amable. Muchas gracias, Gustavo, a usted y a los oyentes.